Pero muy buen domingo. Dios bendiga a cada uno en el lugar donde nos encontramos. Y ya casi se nos va el mes de junio también. ¿Cómo pasan los días? Saludo a todos los hermanos de la Iglesia Centro de Comunión Cristiana y cada amigo y cada hermano que puede estar escuchando cerca o lejano este mensaje de hoy. Hoy voy a hablarte de evangelio, de buenas noticias, pero voy a hablarte de verdadera libertad. El evangelio significa buenas noticias. La palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. El tema que hoy me ocupa es Romanos capítulo 10, del versículo 6 al 11. En el versículo 6 nos dice la palabra del Señor, para poner aquí una base donde desarrollar el tema de hoy. Dice la palabra del Señor: esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, hemos leído. Es una palabra de buenas noticias, una palabra crédula porque habla de fe, de esperanza. Esta palabra es una promulgación de buenas noticias y de la ley del cielo. Esas noticias que no te pueden defraudar, no te pueden fallar. Y voy a dar un ejemplo hoy como para empezar a meterme en el pensamiento a desarrollar, que va a ilustrar un poco de lo que vamos a hablar hoy día acerca de la verdadera ley, la de la libertad, decía Pablo. En los años 1830, 1840, por allá y pico, la noticia, la gran noticia, la gran promulgación era la noticia que se abolía la ley de la esclavitud. En ese tiempo había muchos esclavos en el mundo, en Argentina también, en Estados Unidos, en Colombia. Y era una buena noticia. Después de tantos años donde los padres, los hijos, los abuelos eran esclavos, no eran dueños de nada, eran castigados, eran muertos. Se le ponían un aro en el oído, en la oreja, y era significado de que pertenecían a alguien. Ese era el verdadero significado del aro en la oreja. Hoy día tiene otro significado. Hombres y mujeres lo usan, pero en ese tiempo era usado para eso. Tenía dueño el que tenía ese aro. Era una buena noticia que se promulgaron, pero claro, habría que ver cómo cada esclavo la tomaba, cómo reaccionaba. ¿Por qué? Porque había muchos campos y a lo mejor el gobierno la había promocionado en la casa de gobierno y a lo mejor en un lugar recóndito, no había tanta comunicación, no se enteraban o se enteraban después de tiempos. Como se dice que la guerra había terminado, la guerra mundial, la segunda o la primera, y había gente que estaba escondida, no sabía, en los lugares recónditos donde se habían ido, lo habían mandado, creía que la guerra todavía seguía y estaban allí, en un estado de cosas, de opresión, de esclavitud. Ahora, ¿cómo reaccionaba el esclavo cuando escuchaba esta ley? Y quiero darte el paralelo, cómo reaccionamos tú y yo, o cómo reacciona el mundo cuando escucha la verdad del evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, la verdadera libertad de todas las cosas, porque hay muchas noticias hoy día, y por televisión hay noticias que vienen para engancharte, para arruinarte, para robarte, para hurtarte. Distintos caminos, distintas noticias, distintas promulgaciones, pero la ley verdadera, la de la libertad, es la que Cristo vino a traer a la tierra. Por eso después hay que ver cómo reaccionamos frente a estas leyes de justicia, del reino de Dios y su justicia.
Y aún como cristianos, en las distintas buenas nuevas que tiene el libro sagrado, cómo reaccionamos. Y quiero leerte el texto de hoy para un poco ubicarnos en la predicación, en la palabra. Allí en Romanos 10, versículo 6 decía: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer de allá arriba a Cristo, porque Cristo se fue. Y algunos dicen: ¿qué sería tener a Cristo en la tierra? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Algunos lo ven lejano, lo tienen en el cielo. Otros lo creen muerto, por eso dice: ¿quién sería tener a Cristo vivo con nosotros? No sé cuál es tu forma de creer, pero vamos a ver cómo reaccionamos frente a las noticias del Evangelio, lo que Dios dice en este sagrado manual. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el dueño de todas las cosas, el patrón, el que manda, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo, para salvación. Pues la Escritura, la palabra de Dios, la ley del cielo, esta promulgación, esta ley celestial, dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendita palabra del Señor. Y vamos a desarrollarlo. Dije que la ley, la promulgación de la abolición de la esclavitud fue largada, y después cada esclavo cómo lo tomaría, cómo lo desarrollaría. ¿Cómo se toma la verdadera noticia que se nos ofrece a través del Evangelio? Ser salvo eternamente en el cielo. Muchos dicen: no hay cielo, no hay infierno. Si te va bien, el cielo es acá. Si te va mal, el infierno es acá. No existe. Pero nosotros creemos que el que cree en Jesucristo será salvo por la eternidad. Pero ¿cómo reaccionamos frente a la buena noticia de tener salud para tu cuerpo, para tu enfermedad, cuando viene la enfermedad? ¿Y cómo tomamos la buena noticia que Dios dice también allí en el libro de San Juan? Y ser prosperado en todas las cosas, que nada te faltará, que vivirá del fruto de tus trabajos, de tus manos. ¿Cómo tomamos estas buenas noticias de ser salvo, de tener salud y de ser prosperado? La duda, hemos leído allí en el versículo 6, la incredulidad. Dios mismo nos dice: no digas en tu corazón que Jesús está en el cielo solamente, en una parte de la verdad, pero está en nosotros. Para bajarlo, que sería tenerlo vivo, pero hoy no está vivo, está allá. Anda a saber. ¿O qué sería tenerlo no en la tumba, sino tenerlo entre nosotros? La duda no cree que Jesús está con nosotros, aunque está en el cielo y nosotros estamos sentados con Él. La duda te dice que Jesús murió y no resucitó, como dijeron los romanos, como dijeron los judíos. Pero nosotros creemos que murió y que resucitó. La fe verdadera, la buena noticia te diga: no digas en tu corazón esto que hemos leído. Pero la fe verdadera dice: ¿más qué dice la Sagrada Escritura? En el versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, me llamó la atención esto que dice y remarca allí: cerca de ti
está la buena noticia, la promulgación de que tú puedes ser libre de todo lo que te achaca, lo que quiere matarte, destruirte a ti, a tu familia, a tu matrimonio, empobrecerte, causarte males, llevarte al infierno. Toda esa buena noticia se promulgó un día cuando vino Cristo. Jesús vino, dejó establecido, dejó escrito, los apóstoles, los discípulos, los pastores, tus padres, tus amigos, vecinos, te predicaron. Dios existe, resucitó. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte. ¿Y qué dice? Cuando tú la oyes, está cerca de ti, cerca de tu corazón y cerca de tu mente y cerca de tu boca. Pero de que esté cerca no nos sirve de mucho. Es bienvenida cuando tú escuchas las noticias, como cuando por televisión le dice, se me ocurre, a un jubilado, puedes ir a cobrar un subsidio, te han aumentado, te van a dar un premio. Tú escuchaste, se acercó a ti la buena noticia, pero después hay algo que debes hacer. De que la hayas escuchado solamente y que esté cerca de tus emociones, de tu mente y de tu boca. Si tú dices a otro, viste lo que dijeron, hay una buena noticia, está cerca, pero no te sirve si no está en el lugar que debe estar. No alcanza, no es suficiente si estar cerca. Hay algo más que debemos hacerlo. La palabra del Señor nos dice allí, en primer lugar en el versículo 9, que si nosotros creemos en nuestro corazón, debemos creerlo, debemos pensarlo en la mente, y dice que con la boca confesares que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Te das cuenta? Debemos creer la buena noticia de ser libre, de ser prosperado, de ser sano, de ser bendecido, de ser salvo por la eternidad, nosotros y nuestra familia. Debemos creerlo en el corazón. Debemos pensarlo. En el corazón es la emoción. Con la mente se piensa. Como decía los otros días, Dios escribe sus leyes en nuestro corazón, las pone y las escribe en nuestra mente. Es docencia, es aprendizaje, es escudriñar, es hacerla valer. Por eso la palabra del Señor nos dice que si está cerca no nos dice mucho, nos da una buena noticia, nos emociona, pero debemos creerla con el corazón. Nos emocionamos, Dios tiene esto, pero debemos pensar y después debemos proclamarlo, decirlo con nuestra boca. Por eso hay que creerlo y confesarlo. ¿Por qué? Dice, porque con el corazón, versículo 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación? Para sanidad, para bendición. Y vuelvo al paralelo, a este ejemplo que di con la ley de la abolición de la esclavitud en el año 1800 y pico. Se me hace que el esclavo que escuchaba esa ley a tiempo y horario, si es que él con el corazón, con la emoción, lo creía, vamos a ser libres, voy a hacer mi propia vida, voy a manejar mis negocios, mi propio trabajo, voy a buscar a lograr tener mi propia tierra, de educar a mis hijos van a ser míos. No me va a mandar el patrón con quien me tenga que casar.
no va a manejar mi vida, mi destino y el destino de mi familia. Voy a ser libre. Si lo creyó con el corazón, la emoción. Como cuando te dicen el médico, hay remedio para tu enfermedad. Te lo dijo, lo escuchaste, pero no es suficiente, hay que seguir avanzando. Se lo piensa, se emocionó el esclavo, lo pensó y después ¿qué tenía que hacer? Reclamar que esa ley que dictaminó, promulgó el gobierno frente a su patrón, se lleve a cumplimiento. Lo confesaba y me imagino el esclavo, patrón, salió una ley, yo puedo ser libre, gracias como me ha tratado, aunque no los trataban bien, pero voy a ser libre, el gobierno dijo que yo soy libre. Ahora, si el patrón, que dudo que muchos lo hicieran, no lo soltaba, no creía, los esclavos se rebelaban, como tú y yo. Debemos creerlo, la emoción de las buenas noticias, ser prosperado en todo, tener salud, como prospera nuestra alma, ser salvo. Y si el diablo que nos ha tenido esclavo no quiere, debemos proclamarlo, confesarlo con la boca. Si los esclavos veían que el patrón no aceptaba esa ley, se rebelaban. Y aún dice que la historia dice esto, que los patrones que aceptaban soltar a sus esclavos, se los indemnizaban con un dinero, porque era de ellos. Y así la Escritura dice que para que tú y yo fuésemos libres, Jesús pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Jesús pagó delante del Señor por todos nuestros pecados. Jesús peleó en contra del diablo para que esa ley fuese dictaminada, promulgada y fuese cumplida. No es gratis nuestra salud, nuestra salvación, nuestra prosperidad, nuestra provisión de todas las cosas. A Cristo le costó. ¿Y tú crees que si Jesús pagó un alto precio, va a ser vano el sufrimiento, la sangre de Cristo? Él llevó nuestras enfermedades. Él pagó para que nosotros fuésemos sanos. Sufrió nuestros dolores y por sus llagas hemos sido curados. Y nosotros le tuvimos ignorantemente por herido de Dios, molido por nuestros pecados, pero Él fue molido por nuestras rebeliones y Él sufrió para que tuviésemos paz. Por eso, volviendo a la ley de la abolición de la esclavitud, el esclavo que reaccionaba y no creía esas leyes, como gente que no cree esta palabra, el evangelio, la buena noticia, el que no la creía, no la reclamaba, pero seguía siendo esclavo. El que no la creía. Y hay gente que no cree la palabra, que Dios le puede sanar, que Dios le puede prosperar, que Dios vino para darle vida y vida en abundancia, para bendecir su familia. Y siguen esclavos, siguen esclavos. Ahora, como pasa hoy, había gente que no reclamaba, aunque la creía, pero no reclamaba la libertad. Se conformaba con lo que vivía. Le gustaba la vida que llevaba, como mucha gente hoy día vive esclava de sus vicios, de sus pecados, de sus prácticas. Le gusta esa vida, pero son esclavos. Le demanda cada vez más. Hay gente que se casa 2 y 3 veces, que abandona a sus hijos, a su familia, que se sigue drogando cada vez peor, que sigue fumando, se sigue emborrachando, sigue violentando, sigue robando, vicios, pecados, ataduras. Son esclavos y se creen que son libres. Y algunos dicen, venid, vivamos la vida. Por eso yo no sé cómo reaccionas tú frente a esta palabra que hemos leído. Y esta es la palabra de fe, la palabra de buenas noticias, la palabra de libertad verdadera que predicamos. ¿Cómo reaccionas tú, mi amigo o mi hermano?
la crees, la reclamas, te revela en contra del esclavizante, sea vicio, sea Satanás el diablo. Dios vino a traerte libertad y plena libertad. La Escritura dice, la palabra del Señor en el último versículo, y lo leemos para ser bien literales, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué no lo prueba a Dios? La Escritura, la ley que Dios promulgó, salió de su boca. Por eso Dios dice que debes creerlo, debes pensarlo, porque en la mente está la voluntad, la decisión. En tu mente está la verdad de Dios escrita, y después con tu boca lo confiesa, lo reclama, y lo que tú creas y lo que tú digas será hecho. Pruébalo. Y si el patrón antiguo, la ley antigua, es Satanás el diablo, que nos tuvo por tanto tiempo, no quieres soltarnos, refriégale por la cara la palabra del Señor. Escrito está. Jesús por 3 veces, a los 40 días, estuvo confrontándose con media mentira religiosa satánica. Pero él no dudó, él lo creyó, él lo confesó, y el diablo fue vencido y se fue y lo dejó, dice el Señor. Y después vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le sirvieron? La bendición que él estaba esperando por haber vencido a Satanás el diablo. Y porque el diablo le dejó, después viene la bendición. ¿Por qué? Porque Jesús creyó, pensó en la Escritura, lo que estaba escrito, la sabía. Léela, cítala, examínala, escudriñala en tu mente y en tu corazón. Y después sale por tu boca, lo que tú digas será hecho. Reclama, confróntate con el diablo, con tu antiguo patrón. Y dice que cuantos creyeron en él, dice la Escritura. Tú tienes la Escritura de tu casa, nadie te puede echar. Tú tienes la Escritura del Evangelio, el diablo tiene que ceder, se tiene que ir. Sea de tu cuerpo la enfermedad, sea de tu familia, sea de tu empresa, de tu trabajo, de tu vida. La Escritura dice, ¿quién eres tú? ¿Quién es el dueño? ¿Quién pagó por ti? Que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ni confundido, ni defraudado, ni desilusionado, ni engañado. Por eso está en ti, querido amigo y hermano. Si decides creer las Escrituras, el que la escribió, la estableció, para que tú la esgrimas, para que tú le muestres frente a lo legal del diablo que te reclama y te dice otra cosa. Pueden venir con otras escrituras fraguadas, pero no es tu firma, no es el que te la dio, eres dueño, porque Dios pagó para que tú fueses libre y fueses salvo tú y toda tu casa, seas prosperado y seas sano. En todas las cosas dice, ¿qué harás con esta bendita palabra de fe que predicamos? La duda te dice, Jesús está allá arriba, anda a saber, o está muerto. Pero la fe dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Pero recuerda, hago un resumen, no sirve de mucho que esté cerca, debe estar en el corazón la palabra, en la mente, y después la proclama, y no serás avergonzado, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, se proclama. El justo vivirá de toda palabra que salió de la boca de Dios, que sale, pero Dios en la tierra, frente al diablo, como Jesús contra el diablo, no tiene otra boca que la tuya y que la mía. Lo que digas será hecho. Por eso la Biblia dice, echarán fuera al demonio en mi nombre, en el nombre de Jesús. En su nombre, aquel que te ha dado la Escritura, que te ha hecho dueño, pero con tu boca debes correrlo al diablo. Al igual que Pedro con el paralítico en la puerta del templo de la Hermosa,
Dijo, no tengo plata ni oro, mírame, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Ve, en su nombre, tengo esta escritura. Dios me ha dado para mí y para dar a mi prójimo. Levántate y anda, en el nombre de Jesús. Te doy aquello que Jesús me dijo que yo te dé en su nombre. Déjame orar por ti, pero dale validez a la escritura, esta bendita palabra de fe, de libertad que predicamos, que proclamamos, que promulgamos. Es palabra que salió y sale de la boca de Dios, y en la tierra está establecido que Dios es el dueño de todas las cosas, también de tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me das la oportunidad de promulgar tu palabra. Esta palabra que hoy predico, que Pablo la predicó en su tiempo, pero que ella es espíritu y es vida, que permanece para siempre. Y que esta palabra se la diste a Abraham, el padre de la fe, pero también a todos aquellos que somos hijos por la fe de nuestro padre Abraham y tuyo. Y esta escritura es válida para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Somos libres por la sangre de Jesús. No hay diablo que se meta en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros cuerpos. Intentará. Pero nosotros te creemos que tú ascendiste en los cielos, pero tú dijiste, estaré con vosotros todos los días. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo proclamamos, lo creemos, lo pensamos. Y no nos apartamos de estas leyes, porque son las que nos dan validez en la tierra y en la eternidad para hacer uso de toda aquella riqueza y la herencia que nos ha tocado. En el nombre de Jesús, bendice mi hermano, aquellos que están escuchando. Recibe, mi hermano, en el poder y en la autoridad que Dios te ha dado y del Espíritu Santo. Y con la autoridad que Dios me ha dado, te ministro, te imparto la bendición del Señor. Reprendo todo demonio que ha venido sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu cuerpo. Y eres libre, eres sano. En el nombre de Jesús, recíbelo por la fe. Recíbelo por la fe. No serás defraudado, no serás avergonzado. Pruébalo y verás que Dios, como ningún otro, tiene la razón y es el único que no nos puede fallar. Dios te bendiga, querido hermano. Dios está contigo. Buena semana y buen principio principio de mes de julio. Nos seguimos encontrando y el miércoles, si no cambia la cosa, vamos a estar allí en Centro de Comunión Cristiana a las 19 horas, grupo de 10, de 20 o de lo que sea, y ya vamos a ver cómo vamos dándonos turno para que no nos aglutinemos todos juntos, porque no podremos entrar según las leyes quizás. Dios te bendiga, ha sido un gustazo. Un abrazo para ti y tu familia.